Casi cualquier aparato electrónico hoy en día posee un botón, un switch, una tecla que hace que ese aparato, digamos, se comporte de una u otra manera. En este tutorial de Arduino vamos a aprender a conectar un botón pulsador, lo llamamos pulsador, que tiene 4 pines o 4 patas a nuestro Arduino. Y en el ejemplo vamos a ver cómo podemos hacer encender el LED y también cómo procesar correctamente las señales que envía este pulsador a la placa. Para eso vamos a ir a nuestro simulador Tinkercad. Vamos a ver cómo está diseñado el circuito. Hay dos formas de conectar el pulsador Arduino utilizando una resistencia. Vamos a utilizar una resistencia para que no haya ruidos o no haya volatilidad en las señales que envía el pulsador. Hay dos maneras de conectarlo. Una manera es la pull up y la otra manera es la pull down. Nosotros vamos a utilizar la resistencia conectada de manera pull up, que es cuando una de las patas del switch o del pulsador está conectado a la tierra de la protoboard y del Arduino, y la otra pata, una está conectada al pin digital donde vamos a procesar la señal, y también está conectada de forma de puente a la línea positiva o a 5 voltios del Arduino. De una de las patas del pulsador va al pin digital 12, y después, bueno, el LED, la conexión estándar como ya la veníamos viendo. El pulsador va a utilizar una resistencia de 10 ohms y el LED, por supuesto, como siempre, de 330 ohms. Bien, una vez que tenemos hecho nuestro circuito con la resistencia tipo pull up, también puede utilizar pull down. Después, ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra. Pero bueno, vamos a ir directamente al código que tenemos acá. Vamos a definir, como siempre, dos constantes. En este caso, la constante donde vamos a conectar el LED va a tener un valor 5, y donde conectamos el botón va a tener el valor 12. ¿Sí? Y vamos a definir una variable de tipo entera también con el estado del botón, que por defecto va a tener un valor 0. ¿Sí? Y en mi función setup voy a definir el modo de los pines. Acá también hay algo nuevo, lo estamos definiendo. El modo del pin del botón va a ser de entrada, porque lo que vamos a hacer es leer la señal que está procesando el botón. En este caso tiene un pulsador tiene solamente dos estados, por supuesto, por eso estamos utilizando un pin digital, y el estado puede ser high o low, o 1 o 0. ¿Sí? En el estado 1 va a tener 5 voltios la señal, y en el estado 0 va a tener 0 voltios. Y el LED, por supuesto, en modo salida. Y acá hay algo nuevo. ¿Sí? Serial es un objeto que nos va a permitir comunicarnos con el monitor serie. ¿Sí? El monitor serie es un objeto en el cual nosotros podemos leer estados de la placa, y también podemos imprimir mensajes, por ejemplo. ¿Sí? Acá ya vamos a ver cómo se imprimen los mensajes. Bien, para eso entonces utilizamos, lo que le estamos diciendo acá es que inicie el puerto serial de comunicaciones a 9600 baudio, que es la velocidad de comunicación serial. En loop lo que hacemos es leemos con digital read. Hasta ahora, como habíamos visto, solamente el funcionamiento del LED
estábamos utilizando Digital Write para escribir en el puerto digital, ahora estamos usando el método Digital Read, que es para leer desde el button pin, que sería el pin 12, ¿sí? Y leemos esto, leemos y le asignamos a la variable de button state, que es el estado del botón. Bien, acá vendríamos a la parte más interesante del botón, que tenemos que procesar, es decir, tenemos que analizar el estado del botón. Como estamos utilizando una resistencia en modo pull-up, ¿sí? Entonces nosotros cuando el botón está presionado tenemos un estado low, ¿sí? Significa que no hay presencia de señal, ¿sí? Cuando el botón está presionado tenemos un estado low, o sea que tenemos 0 voltios, ¿sí? Tenemos 0 voltios. Entonces, cuando el botón está presionado o el estado es low, lo que vamos a hacer es, vamos a encender el LED y vamos a imprimir en el monitor serie, vamos a imprimir encendido y le vamos a hacer esperar 200 milisegundos, ¿sí? Para que podamos visualizar, digamos, que realmente encendió el LED, porque si no le damos este delay no vamos a percibir el comportamiento. Y en el caso de que no sea low, o sea que el estado es high, porque esto puede tener solamente dos estados, entonces vamos a apagar el LED y vamos a imprimir apagado, ¿sí? En el caso de que utilicemos una resistencia pull down que se conecta de otra manera, en lugar de ir la resistencia conectada al vivo o al positivo, va conectado al negativo, ¿sí? Y la otra pata del pulsador va conectado al positivo. Lo pueden buscar de cómo utilizar una resistencia pull down, y es exactamente, o sea, cambia eso nada más. Y después, por supuesto, tenemos que cambiar el valor, el análisis lógico que hacemos del estado. ¿Qué significa esto? Que por defecto el botón va a estar enviando un valor 1, es decir, que el circuito va a tener voltaje por defecto, excepto cuando yo apague, que ahí se va a cortar el circuito, digamos, y ahí vamos a encender el LED. Pero lo vamos a ver bien. Para leer el monitor serie, hacemos clic acá, vamos a iniciar la simulación y acá van a ver que, fíjense que me muestra apagado, ¿sí? Me muestra apagado el monitor serie, y cuando yo presiono acá me enciende el LED, pueden ver que está encendido el LED, y el monitor serie me dice que está encendido. Si suelto, vuelve a estar apagado. A descargar nuestro código, como siempre, yo lo tengo descargado, y acá le hice una modificación a este código donde no voy a utilizar la estructura de control if para ver si voy a encender o voy a apagar el LED. Lo que voy a hacer es, fíjense, esto es lo mismo acá, pero le voy a mandar un digital write al LED y con el valor distinto a lo que tiene la función, la variable button state, ¿sí? Pues acuérdense que cuando hace un digital read del button state, acá me está leyendo si es 0 o 1, digamos, ¿sí? O low o high. O sea, acuérdense que por defecto tiene el valor high, porque estoy utilizando una resistencia, un modo de conexión de resistencia pull-up. Entonces, por defecto, siempre hay presencia de señal, excepto que yo presione el botón. Entonces, cuando yo presiono el botón, esto va a tener un valor 0, pero yo lo que quiero enviarle al LED, cuando yo presiono el botón,
es el contrario de esto. O sea, cuando yo presiono, en lugar de tener un 0, le tengo que mandar un 1. Entonces, con el signo de admiración, estoy negando esto, digamos, ¿sí? Si esto es 0, con el signo de admiración se va a convertir en 1, y si es 1, con el signo de admiración se va a convertir en 0. Y lo mismo voy a imprimir acá, ¿sí? Voy a subir el programa a la placa. Me está subiendo, lo subió, y voy a abrir el monitor serie, ¿sí? Voy a abrir el monitor serie. Fíjense que el monitor serie me está tirando 1 por defecto, que es lo que yo estoy imprimiendo acá, el button state, ¿sí? Que tiene 1. Yo voy a presionar ahora en la placa. Lo que voy a hacer es voy a presionar acá, y cuando yo presione este botón, que el circuito es el mismo que estuvimos viendo en Tinkercad, cuando yo presione el botón se va a encender el LED, y en el monitor serie me tiene que mostrar un 0, ¿sí? Ahí lo suelto de nuevo, lo enciendo, muestra 0, lo suelto, ¿sí? De la misma manera que lo tengo en Tinkercad, pero lo que hice fue reemplazar todo esto, este análisis o esta estructura de control preguntando por el valor, porque ya no me hace falta preguntar, es decir, yo le tengo que asignar el inverso de lo que viene de la placa, ¿sí? Si del botón viene low, al LED le paso high, y si viene high del botón, al LED le paso low, ¿sí? ¿Se entiende? Si estuviese utilizando, repito, si estuviese utilizando una resistencia en una conexión con resistencia pull down, sería directamente la asignación, no sería el inverso. Es decir, que el valor que va a tener el LED va a ser el mismo que el valor que está enviando el botón. Es exactamente igual que lo que vimos en el circuito de Tinkercad. Acá tengo mi botón, ¿sí? Este es el LED conectado con una resistencia de 330. El botón está conectado en modo pull-up con una resistencia de 10 ohms, ¿sí? Y para eso utilicé un botón o un pulsador de este tipo que tiene 4 pines, ¿sí? O 4 patas, de las cuales se utilizan 2 nada más, ¿sí? Bien, con eso terminamos este pequeño ejemplo del uso de botones. Se pueden hacer cosas mucho más complejas, y seguramente en proyectos futuros vamos a complejizarlo mucho más.